cómo obedecer la voz del Espíritu Santo cuando te habla. Bienvenido a un nuevo video. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. El tema de hoy es cómo obedecer, cómo logro escuchar y discernir que realmente es el Espíritu Santo de Dios quien me habla y por ende debo obedecer lo que Él me dice que haga o deje de hacer. Amén. Quizás como cristiano ya has tenido experiencias con el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros somos carne, espíritu y alma. Entonces, cuando el Señor nos hizo como un espíritu. Y cuando recibimos a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar a nuestra vida. Tú, si eres cristiano, creyente, y caminas conforme a la palabra de Dios, tienes una relación con el Señor, tú tienes el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo, mi cuerpo es templo de su Santo Espíritu, por eso tenemos que cuidar lo que hacemos, lo que decimos, no contristarlo, no entristecerlo, porque es una persona que vive en mí. Es una persona, no es una paloma, no es una fuerza, no es fuego. Se representaba de esas maneras. Pero el Espíritu Santo es un ser que vive en ti desde que tú recibiste al Señor. Ahora, el Espíritu Santo te va a hablar si es que ya no te habló. Pero yo quiero que sepas identificar, amén. Tengo un video de esos, búscalos por favor, cómo identifico la voz de Dios, si es mi carne, si es mi emoción, si es el enemigo o es Dios mismo por medio de su Santo Espíritu que me quiere hablar. Ya conoces ese testimonio, ya viste ese video, pues ya sabes que el Espíritu Santo es ese amigo fiel que está con nosotros y te dice lo que tienes y no tienes que hacer. Por medio quizás audiblemente, lo sientas dentro de ti, escuches a través de una enseñanza la dirección de su voz, o Él te hable de distintas maneras, una visión, un sueño, no lo sé, pero Él te va a hablar si es que ya no te habló. Pero ¿cómo obedezco, hermana Úrsula? Porque está escrito. ¿Cómo obedecer? ¿Cómo saber y dejarme guiar por ese gran amigo que me consuela, que está en mí, que es Dios mismo por medio de su Santo Espíritu, diciéndome qué tengo o no tengo que hacer? Y a veces he visto casos en los que gente quiere una gran revelación de lo alto o un sueño profético, una visión en la cual el Espíritu Santo de Dios te muestre cosas. Pero a veces el Espíritu Santo te habla en pequeños detalles. Yo converso con Él hasta cuando voy bajando los peldaños de una escalera. Espíritu Santo, ayúdame. Quiero llegar bien a casa. Espíritu Santo, ayúdame. ¿Qué dirección tomo? ¿Dónde voy? ¿Qué tengo que hablar? Cuando a veces alguien viene a atacarme y con Espíritu Santo toma el control de mis emociones. Porque es un ser. Es una persona que es tu amigo y que está en ti, que deberíamos cuidar. Entonces, si Dios le dio la potestad de hoy consolarnos, la potestad de vivir en nosotros, siendo Él mismo Dios, ¿por qué no obedecerle? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14-32, acompáñame por favor. Mira lo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Eres una hija de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? Entonces tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, no por tu emoción, no por tu necesidad, no por la gran, buena y perfecta idea que tengas, sino porque sea Dios mismo quien te dirija. Amén. Pues no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual podemos decir, Abba, Padre. Somos hijos de un Dios vivo porque hemos recibido su Santo Espíritu. Entonces, ¿quieres que las cosas te salgan bien? ¿O quieres dejarte llevar por esa emoción, ese sentimiento apasionado que tienes y te vas de cara? Cuando te sometes a la palabra y dejas que su Santo Espíritu te guíe, te hable, te diga qué hacer, qué no hacer, qué puerta cerrar, qué decisión tomar, todo lo que hagas será en victoria, porque Dios respalda su palabra. Toda la verdad de la vida que debes de vivir en Cristo te lo da el Espíritu Santo. Amén.
Muchas veces no logramos entender la voluntad de Dios y hay gente que quiere entender lógicamente cada cosa o cada palabra que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu, por medio de la palabra, una prédica, una enseñanza, un mandato de tus pastores. Y tú dices, pero no me parece justo, no logro entender, no lo comprendo. Si ves las historias de la Biblia, ¿recuerdas a Naamán? Está en el Antiguo Testamento. Él quería su sanidad. Naamán quería su sanidad y Eliseo le dice que debía de sumergirse 7 veces en el río Jordán. Él tenía lepra. Naamán era un hombre de autoridad, que tenía sus galones de autoridad, un hombre que va y le dice al hombre de Dios, hey, quiero ser sanado, tengo lepra, ¿qué tengo que hacer? Pensando él en su mente, supongo yo que oraría por él y automáticamente la lepra se iba. Pero ahí Dios, a través de la vida de Eliseo, que representa al Espíritu Santo, le dice a Naamán, sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás sanado. ¿Y qué hace Naamán? Naamán en su mente natural comienza a decir, ¿qué? Y renegó, amargó su vida, dijo, no, ¿por qué? Se molestó, no quiso hacer lo que Dios le había dicho por medio del hombre de Dios, Eliseo. Luego alguien viene y le aconseja que obedezca, obedeció, se sumergió 7 veces en el río Jordán y fue sanado de la lepra. A veces Dios va a decirte cosas por medio de su Santo Espíritu que no vas a entender. Obviamente todo tiene que ser bíblico, amén. Que no vas a entender y vas a decir por qué y te vas a cuestionar. ¿Por qué te cuestionas? ¿Por qué luchas? ¿Por qué pleiteas con Dios? Si el Espíritu Santo te mostró que eso no es para ti. Cuando el Espíritu Santo te revele la voluntad del Padre por medio de un sueño, una visión, un mandato por medio quizás de tus pastores, y tú obedeces, vas a ser sanado y bendecido, como lo fue Naamán. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Abraham, cuando el Señor le dice, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, de tu comodidad, de tu confort, sal de ahí, vete a la casa y a la tierra que yo te daré. Ni siquiera le dijo, a ese sitio que estás viendo, a ese sitio vas a ir. No, le dijo que por fe saliera de su confort y comodidad para hacer lo que Dios le había encomendado. Dios te va a pedir que a veces sueltes cosas que no son para ti, que te acomodan, que le gustan a la carne, pero que no vienen de Dios. Entonces, si Naamán lo hizo, no siendo un hombre que quizás amaba a Dios, pero creía que Dios podía hablarle por medio de Eliseo, del Santo Espíritu de Dios, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Abraham, siendo un hombre de Dios, no cuestionó al Señor, obedeció la voz de su Señor. ¿Cuánto nos falta obedecer a ti y a mí la voz del Espíritu Santo para ser bendecidos? En el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, amén, de los apóstoles, nos cuenta que Pablo también obedeció la voz del Espíritu Santo. Y está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 22 y 23. Dice así, ahora, he aquí, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo no sabía lo que iba a pasar en Jerusalén, pero él decía, yo ahora aquí, ligado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que ha de acontecer. Versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24, pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo como tal, que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, que es la gracia de Dios. Pablo era un hombre que se dejaba ministrar por el Espíritu Santo y obedecía la voz de Dios por medio de su Santo Espíritu. Quizás hay muchas cosas que el Espíritu Santo te ha revelado, te ha mostrado, te ha dicho. ¿Cuántas veces te ha consolado? ¿Cuántas veces te ha dado palabra de ánimo, de fuerza? ¿Cuántas veces te ha dicho detente, por ahí no debes ir? Y a veces hemos ignorado su voz. ¿Cómo obedezco, hermana Úrsula, al Espíritu Santo de Dios? Reconociendo que es Dios mismo quien te ministra. Cuando escuchas y lees una palabra que viene de Dios, es el Señor ministrando tu vida por medio de su Santo Espíritu.
y obedecerlo. Como a Naamán trae bendición, como a Abraham trae bendición. Luego lo que Dios bendijo a Abraham fue grande, en gran manera. Yo quiero ser bendecida grandemente. ¿Quién más quiere ser bendecido por un Dios vivo? Yo, ¿verdad? Tú, ¿verdad? Obedece la voz de su Santo Espíritu. Mira lo que dice este texto bíblico escrito en Juan, amén, 16, capítulo 16, versículo 13 y 14. Acompáñame. Dice Jesús a sus discípulos o a la gente que lo seguía: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quieres saber qué te depara la vida? Busca la palabra, escudriñala y el Espíritu Santo te mostrará qué es lo que quiere el Señor. A veces yo he tenido necesidad de que el Padre me revele algo, me muestre qué sucedió en mi pasado, qué se abrió, qué hice mal, qué aconteció. Y le pido: Espíritu Santo, muéstrame, revélame, ayúdame, consuélame, guíame, perdóname por ignorar tu voz. Espíritu Santo, tú eres el gran consolador, el gran ayudador, el que me guía a toda verdad. Perdóname. Desde hoy decido obedecerte cuando me hables. Decido obedecer la voz de tu presencia en cosas chiquitas, en pequeños detalles que parecen no importantes y en detalles grandes, en visiones reveladoras. En tu llamado, el Espíritu Santo te mostrará, pero obedece la palabra de Dios, obedece su voz cuando te ministre muy profundamente, muy dentro de ti. Ahora, no oyes su voz, anhela y clámale a Dios para que cuando tomes una decisión no sea tu emoción la que te guíe, no sea tu necesidad, no sea lo bueno que le haya funcionado a tus padres hacer, sino que venga el respaldo mismo de lo alto, porque está escrito, les funcionó a estos hombres y mujeres de Dios que escucharon la dulce voz del Santo Espíritu de Dios como Pablo e hicieron lo que el Espíritu Santo les demandó. Ahora, yo te pregunto en este video, en esta noche, en este tiempo, ¿has permitido que el Espíritu Santo te hable o lo estás contristando, apagando, entristeciendo por querer hacer tu voluntad y no dejar que Él te guíe a la verdad, a toda verdad, como dice la palabra de Dios? Ahora, obedecerlo cuesta. Sí, a veces tenemos que morir a nuestra carne, pero hay bendición. No mires el hecho mismo en el momento, mira lo que viene más allá, porque obedecer trae bendición. Naamán obedeció, Jesús obedeció, Abraham obedeció, hombres y mujeres de la Biblia obedecieron. José, cuando el ángel de Dios le dice que se case con María, así como ella estaba ya esperando al Salvador, él se cuestionó en su mente, pero tuvo que venir Dios por medio de un ángel, amén, a decirle: cásate, porque ella es para ti, ella va a traer al Redentor, al Salvador de este mundo a esta tierra. Y José al principio luchó en su emoción, pero luego cedió y fue bendecido. El Padre de nuestro Hijo Jesucristo en esta tierra fue José y él obedeció. Amén. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer la voz del Espíritu Santo para ser bendecido. No tomes a poco. No tomes a poco esa vocecita que aparece de cuando en cuando. Es esa convicción, eso que te dice: no hagas esto, no hagas lo otro, o haz esto, sirve, comienza a crecer, lee tu palabra, busca presencia de Dios. ¿Quieres escuchar su dulce voz? Mientras más espiritual estés, más Él te hablará. Espero que este video traiga a tu corazón la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Compárteme en los comentarios porque te quiero leer si el Espíritu Santo en algún momento te ha hablado y tú no has tomado esa palabra como tuya y has dejado pasar tu bendición. Estamos a tiempo de obedecer la voz del Espíritu Santo. Es tu amigo fiel que vive en ti. Cuida su presencia. Amén. Que Dios bendiga tu vida. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante.
Bye bye.